Buenas noches. Estos son los códigos de hoy. Hoy en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes se sometieron a votación las explicaciones de la ministra del Interior, Alicia Arango, para saber si los congresistas habían quedado satisfechos con su intervención. La idea que tenían los congresistas liberales era aplicar el artículo 252 de la Ley Quinta, que dice que esto se debe hacer y que si los legisladores no quedan contentos, se dará cita a otro debate para que responda a las preguntas nuevamente, y si en ese debate no quedan contentos, ahí se dará paso a un debate de moción de censura. Esto no se había hecho nunca, pero hoy se quisieron estrenar con esa modalidad. A la ministra Arango no le fue mal. Sacó 20 votos a favor y 5 en contra. La pregunta es entonces si este mismo método se le aplicará al ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien está citado el miércoles a un debate de control político en la plenaria del Senado promovido por los partidos de la oposición para que responda por el caso de los perfilamientos y seguimientos de la inteligencia del Ejército. ¿Promoverán los liberales este mismo mecanismo para el debate del miércoles? Porque es posible que las respuestas del ministro no satisfagan el miércoles, a juzgar por sus respuestas en los medios de comunicación. Y mientras este miércoles se espera habrá mucho movimiento en el Capitolio, lo mismo ocurrirá justo al frente, en el Palacio de Justicia. Para ese día, la Corte Constitucional tiene en el orden analizar una tutela interpuesta por el exministro Andrés Felipe Arias, quien busca con este recurso que le otorguen la libertad y haya segunda instancia para revisar su condena de 17 años de cárcel por el escándalo de agroingreso seguro. Condena que le fue impuesta por la Corte Suprema de Justicia. Aunque es el quinto intento que hace el exministro ante la justicia por lograr que le tumben la pena y lo manden a su casa, en esta oportunidad hay observadores que creen que tiene opción de que se salga con la suya. La defensa de Arias argumenta que en mayo del año pasado la misma Corte Constitucional había sentado jurisprudencia sobre el tema y que había advertido que toda persona aforada, es decir, con fuero por su cargo, como es el caso de Arias, tiene derecho a que su sentencia, que no tuvo sino una única instancia, sea revisada y que debe ser el Congreso el que reglamente la forma como se hace esa revisión. La polémica es que ese fallo de la Corte que estableció esa revisión se dio mucho después de la condena de Arias, es decir, no sería retroactiva. Pero en la Corte Constitucional hay algunos magistrados que mantienen la tesis según la cual todo el mundo tiene derecho a que le revisen las sentencias en su contra. Si prospera ese argumento y se le concede la tutela a Arias, su caso sería revisado por la Corte Suprema, por orden de una tutela de la Corte Constitucional. Y algunos expertos hablan de una gigantesca tormenta y un choque de trenes monumental entre las más altas cortes del país. Por eso nos preguntamos si será que la Corte Constitucional arma semejante zafarrancho. ¿Reforma tributaria, sí o no? Ha sido la pregunta que se han hecho los colombianos durante esta pandemia, ya que ha habido mensajes confusos por parte del gobierno nacional. Por un lado estaban las declaraciones del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que muchos habían interpretado como que esa era una posibilidad, puesto que el costo de la emergencia sería muy alto y de algún lado tenía que salir la plata. Por el otro, estaba el presidente Iván Duque, quien a través de su programa de las 6 de la tarde dejó claro muchas veces que por el momento no se iba a tramitar una reforma tributaria. Esta diferencia en los mensajes nos tenía a los colombianos un poco confundidos, pues hoy, en horas de la mañana en Blue Radio, el ministro Carrasquilla dijo que tanto el presidente como él tenían razón. Esto fue lo que dijo Carrasquilla. A mí me preocupa, digamos, la manera de pagar las cosas. Me parece que es parte del debate, digamos, plantear los programas de gasto y también preocuparse por la manera de pagar. Y el presidente, con cierta razón, dice, hombre, este no es el momento de hablar de cómo pagarlo, hablemos el año entrante cuando superemos esto. Es decir, vamos por partes. No es que estemos en desacuerdo, sino que tenemos un orden de los factores. Traducción es que para el gobierno nacional este año pues no hay reforma, pero el próximo probablemente sí. Hasta aquí el Código Caracol, pero hasta aquí también la edición central de Noticias Caracol. Feliz noche.